y ser un obrero aprobado que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Universidad Teológica Shalom, sus programas de licenciatura, maestría y doctorado en teología, con profesores altamente calificados y oportunidades de crecimiento personal y espiritual. Somos una institución comprometida en la formación de líderes en el ámbito teológico. No pierdas la oportunidad de formar parte de nuestra comunidad. Visítanos ahora, unites.org, o escríbenos al WhatsApp 516-916-0175. Universidad Teológica Shalom, a la luz de su palabra. Bien, buenos días tengan todos y bienvenidos a Levántate Temprano. Esta es una cita con Dios, como siempre es un honor compartir con ustedes cada mañana en este devocional matutino. La mejor manera de iniciar el día, levantarse bien temprano y depositar nuestras cargas en las manos del Señor en gratitud. Así que le invitamos, como ya es una costumbre, vamos a iniciar este programa orando, encomendando nuestras vidas al fiel Creador, sustentador de todo, aquel que nos amó y se entregó por nosotros en la cruz. Amantísimo Padre Celestial, queremos agradecerte, Señor, por esta oportunidad, este gran privilegio de elevar nuestra voz a ti cada mañana. Como dice el Salmo 5:3, de mañana oirás mi voz, y de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Ayúdanos, Señor, a ser pacientes y esperar en ti. Mejor es tu respuesta que la respuesta del hombre. Mejor, Señor, oh Padre amado, es tu voluntad que la nuestra. Mejores son tus pensamientos que los nuestros. Y es mejor dejarnos guiar por tu buen espíritu, porque sabemos que llegaremos a un puerto seguro, porque tú no nos dejarás en el camino varado en alta mar. Señor, gracias, Padre. Mira, este programa de hoy está en tus manos. Quiero presentarte a cada uno de los pastores que estará emitiendo su comentario, que cada palabra que salga de nuestros labios no sea de fabricación humana, no sea nuestra palabra, sino tu palabra, la que reine, la que tome primacía, el primer lugar, Señor, en nuestras vidas, y que esté moldeando nuestro carácter, que esté enderezando nuestros pasos, que esté fortaleciendo nuestras vidas, que esté, Señor, abriendo los ojos. Señor, como dijo el salmista, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Susténtanos, Señor, en tu palabra. Afirma nuestros pies, nuestras manos. Levanta las manos caídas, las rodillas endebles. Sigue fortaleciendo a tu pueblo, aquel que está desalentado, desanimado. Levántale, Señor. Anímale, Padre. Fortalécele, como lo hiciste con Elías cuando estaba debajo del enebro, que estaba decaído, como lo hiciste con Job en aquellos momentos tristes, oscuros de su vida, como él pudo ver la luz al final del túnel. Padre, de igual manera, en este tiempo, Señor, te pedimos que donde quiera que esté llegando esta voz, estemos alcanzando vidas. No hay mayor recompensa, Señor, que podamos recibir que aquella que tú das, aquella que tú concedes, Señor. El hecho de que una vida escuche tu palabra y escape de la ira venidera y Señor, reflexione sobre su accionar y pueda venir a ti ya. Ese es nuestro mayor gozo, ese es nuestro mayor galardón. Bendito Dios, gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, ya está con nosotros el pastor Néstor Aponte. Buenos días, querido hermano, Dios te bendiga.
Dios te bendiga, querido hermano Néstor Aponte. Buenos días, hermano. Por la misericordia del Señor estamos en pie para tener este programa, Amén. dándole la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo. Así es. Él la merece y Él es digno de ella, de toda la gloria y toda la honra. Así que, pastor, vamos entonces a entrar en materia de una vez. Sí, el Eh, pastor Freddy también está con nosotros. si el pastor Freddy está ahí, buenos días, pastor Freddy. Buen día, mis hermanos. Dios le bendiga muchísimo. Aquí estamos de pie, como dijo mi hermano Néstor, por su misericordia. Amén. Amén, amén. ¿Qué tenemos para hoy, pastor Néstor? Hoy vamos a continuar con el programa de la semana pasada acerca del ayuno. Y decimos del ayuno porque es donde nos quedamos, aunque siempre que hablamos del ayuno, tenemos que hablar también de la oración, porque un ayuno sin oración no es complementario, no se complementa. Hay que complementar siempre el ayuno con la oración, porque es un tiempo en que nos apartamos para ponernos en la mano del Señor por una u otra razón. Había muchas preguntas que los hermanos hicieron la semana pasada y es posible que en esta mañana también podamos responder algunas de esas preguntas y abundar más acerca del estudio del ayuno, de cómo se debe ayunar, para qué debemos ayunar y si es necesario hoy nosotros ayunar. Muy bien. Sí, aquí tengo algunas de las preguntas. Quiero decirle a los oyentes que pueden enviar sus preguntas a través del 829-836-0088. Es el número de WhatsApp. 829-836-0088 para sus preguntas referente al ayuno. Decíamos algo importante y es que en la Biblia, cuando encontramos que se convoca a la nación o al pueblo al ayuno, es en vista de una situación aflictiva, ¿verdad?, que está afectando a la nación. Y el ayuno es también está relacionada con ese quebrantamiento, esa humillación, esa oración, ese arrepentimiento. En una ocasión el Señor le dice al mismo Salomón, cuando había construido aquella casa majestuosa donde la gloria de Dios descendía de tal modo que los sacerdotes no podían entrar porque la gloria de Dios era demasiado maravillosa en aquella casa. El Señor le dice, si se humillare mi pueblo. Y fíjate que no dice si se humillare el pueblo vecino o el pueblo de otra nación, porque esos pueblos tenían sus dioses paganos y obviamente no se humillaban delante de Dios. Pero Dios le está hablando directamente a su pueblo. Dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, es decir, en el ayuno también hay un tiempo de confesión de pecado, de quebrantamiento, de arrepentimiento, de soltar ciertas cargas, ¿verdad? De soltar todas nuestras cargas delante del Señor. Y
Entonces el Señor le dice, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y aunque este texto es un texto que está dentro de su contexto, ¿verdad? Pero tiene aplicaciones para el día de hoy. Nosotros, de igual manera, podemos acudir al Señor en ayuno y oración humillado, y el Señor, eso es lo que lo mueve, no la ofrenda que tú des. Hay gente que piensa que Dios, lo que va a mover a Dios es una ofrenda que yo dé, o la cantidad de esa ofrenda. Y vemos hoy en día como predicadores falsos le dicen a la gente, pacta por tu milagro, da una ofrenda por tu milagro. Y eso no mueve a Dios, porque Dios es el dueño del oro y la plata. Lo que sí mueve el corazón del Señor es un corazón contrito y humillado. Dice que Él no lo desechará, Él no lo desprecia. Él está cercano a los quebrantados de corazón y Él salva a los contritos de espíritu. Entonces, yo tengo aquí varias preguntas y esta es una que responde, esto que hemos dicho, responde a una de las preguntas, que cuáles son las oraciones que se deben hacer mientras estamos en ayuno. O sea, ¿qué tipo de oración? Y yo pienso que ya el comentario que hice responde claramente esta pregunta, porque lo primero es la actitud con la que vamos ante Dios. No como que estamos en una huelga de hambre y le estamos exigiendo a Dios, mira, tienes que darme esto, porque yo estoy en ayuno. No, debemos ir con una actitud de humillación, de quebrantamiento, de confesión de pecados, de arrepentimiento. Y no obstante a eso, si usted tiene un conflicto con un hermano, mejor no ayune y vaya y resuelva su problema y después usted viene y presente su ayuno. Así que adelante, mi hermano Néstor. Amén. Hay algo importante que debemos nosotros reconocer. El ayuno puede ser convocado por la iglesia, pero principalmente debe ser convocado por uno mismo, de acuerdo a las necesidades que nosotros vemos en nuestras vidas, en primer lugar. Y es bueno tener eh, un balance. Como decía el pastor Jonathan, nosotros no vamos a cambiarle la mente de Dios por ayunar, pero Dios ha diseñado el contestar nuestras oraciones, ha diseñado darnos a nosotros las cosas a medida que nosotros le buscamos. El plan que él tenía con Esther y su pueblo, él no lo iba a cambiar, pero es una necesidad, era una necesidad tanto de Esther como Mardoqueo, como el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, que ellos ayunaran, que ellos oraran, que ellos se pusieran delante de la mano del Señor, delante de la presencia del Señor, porque ese fue el medio que Dios usó para dar esto, para darle a ellos la reivindicación, para darle a ellos la libertad de sus enemigos. Nosotros no pretendemos con nuestros ayunos y nuestras oraciones cambiarle la mente de Dios. No, Dios es soberano y lo que Él ha decidido, Él lo va a hacer. Pero Él ha diseñado la oración y el ayuno no para cambiar su mente, no, para que sus propósitos sean cumplidos y que nosotros como creyentes dependamos de Él. O sea, tanto el ayuno como la oración no es para que Dios se beneficie de eso. No, es para que nosotros nos beneficiemos. Recuerden cuando le dijeron los discípulos de Juan el Bautista a Jesús,
¿por qué tus discípulos no oran, no ayunan? Y lo de Juan el Bautista sí, lo de nosotros sí lo hacemos. Y él le dice que los que están en boda, los que están con el novio, no es tiempo de ayunar, porque están con el novio, están con el Señor. Pero llegará el momento en que ellos lo van a tener que hacer también. Ujú. Y cuando se le quitó el novio, ahí viene el asunto. La iglesia, cada vez que tomaba una decisión, que iba a tomar la decisión de mandar a una persona, a un apóstol, a la misión, ¿qué hacía la iglesia? Oraba y ayunaba. Ujú. Dice en el libro de los Hechos, el capítulo 14, versículo 23, que la iglesia ayunaba y oraba para mandar a los misioneros. Amén, amén. Una pregunta que me llega por acá dice, ¿por cuánto tiempo una persona debe hacer ayuno? O sea, se está refiriendo a la hora, Duración, a la a la duración. duración, correcto. Así Mano que Freddy. yo le tiro esa papa caliente a Freddy. No mencioné papa en vez de ayuno. Bueno, en sí, el tiempo del ayuno, cuando vemos las escrituras, por ejemplo, la práctica que tenía el pueblo de Israel, había momentos donde ellos incluso oraban por un mes, sí ayunaban por un mes. Si vemos, por ejemplo, la vida de Jesús, dice que duró 40 días y 40 noches, es decir, un mes y 10 días. Lo mismo acontece con Moisés. Ahora la pregunta es, ¿esa debe ser nuestra práctica normal? No. Yo entiendo que un ayuno es según la necesidad de cada quien, pero evidentemente el que duremos 40 días ayunando o el que duremos 3 horas de ayuno no va a crear la diferencia. Porque por lo que Dios espera que nosotros llevemos en un ayuno. Mencionaste el texto de Segunda Crónica 7:14, un corazón contrito y humillado. Que de hecho en el libro de los Salmos, una de las cosas que menciona precisamente eso, que el corazón contrito y humillado no despreciará tu oh Dios. Interesante observar también, ayer pensaba en la tarde sobre este tema del ayuno, de que muchas veces nosotros ayunamos y lo hacemos en muchas ocasiones casi rayando en el legalismo. Sí. ¿Por qué razón? Porque pensamos que es el ayuno per se lo que va a traer la respuesta de Dios. Fíjense, déjame aclarar algo. Hay una diferencia entre lo que es un cristiano y un legalista. Ujú. Un cristiano verdadero es llamado por Dios y Dios se acerca a él por medio del Evangelio. Y mediante el Evangelio, este cristiano, este hombre, esta mujer, es llamado a tener esa relación con Dios. Dios le cede su gracia, como se dice allí en Génesis 6:8 acerca de Noé, dice que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. El legalista hace las cosas para que Dios, en base a mi obediencia, me dé lo que estoy pidiendo. Y por esto que existe este gran problema, esta diferencia entre un legalista y un cristiano verdadero que va ayunando con razón y con propósitos claros delante de Dios. El ayuno va acompañado de la oración. Y no es una cuestión de nosotros ponernos a ayunar mientras estamos en el trabajo, porque le pedí a Dios que me diera esto o que me respondiera aquello, mientras no va acompañado de oración. Por esto que el tiempo del ayuno va íntimamente vinculado a la oración y esto no podemos hacerlo divorciado una cosa de la otra. Ujú. Cuando Jesús en el capítulo 6 del Evangelio de Mateo habla acerca de la oración, dice en el versículo 9 que en el momento de orar dice, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que ve en secreto y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Pero no observamos que inmediatamente Jesús habla de la oración, empieza a hablar exactamente del ayuno. Y cuando habla acerca del ayuno, nos dice en el versículo 18 de Mateo 6, de versos 17 y 18, pero tú cuando ayune,
unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayuna, sino a tu Padre que está en secreto. Hablando de que es un momento de secreto donde apartamos el tiempo para orar y ayunar y no está sujeto a que duremos una semana, 10 días, como acostumbraban los judíos, que generalmente ellos lo hacían para ser vistos de los hombres. O sea, no había una razón realmente honesta y transparente en la forma que lo hacían los fariseos. Y es importante observar esto, porque cuando observamos los fariseos, por ejemplo, con relación a los saduceos y los herodianos, que eran también las otras religiones que eran concomitantes con ellos en aquellos días. Eh, los herodianos y los saduceos eran los mundanos, los religiosos mundanos, no así los fariseos. Los fariseos tomaban la ley de Dios y ellos querían ser estrictos en la forma de hacerla hasta el punto que empezaron a colocar principios antibíblicos, pero que ellos entendían que esa era la voluntad de Dios. Interesante que cuando en Mateo 7 Jesús empieza a hablar incluso de los falsos profetas y en el día del juicio, dice que en Mateo 7 muchos se acercarán a Cristo y dirán, en tu nombre no echamos fuera demonios. Y es muy probable que en ese en tu nombre muchos dirán, y en tu nombre hicimos muchos ayunos. O sea que observen que muchos con relación al tiempo entienden que es lo correcto. El tiempo no es lo elemental en esto, sino que llevemos un corazón delante de Dios. Usted puede ayunar 1 hora, usted puede ayunar 30 minutos. La semana pasada el pastor Jonathan hablaba de personas que por cuestiones de salud no pueden ayunar ni siquiera 10 minutos. Gente que tiene condiciones de salud, algunos que tengan una diabetes u otra situación de salud, que no pueden limitarse la alimentación. Sí, Lo impor- y no es el ayuno ni la oración que lo sostiene a usted, porque hay gente que Correcto. piensan que su fe o se están ganando la salvación o el favor de Dios por el hecho de que ayunan y que oran, porque lo que nos sostiene es la gracia y el favor de Dios. Porque Amén. una persona que está, por ejemplo, en cuidados intensivos, en estado de coma, ni no sabe de sí. En ese momento no está orando, ni Mm, está ayunando, ni se está congregando, ni está leyendo la Biblia. Pero la correcto. gracia de Dios, la misericordia de Dios lo sostiene. Mi mamá, por Eh, ejemplo, que duró más de 20 días en intensivo, entubada, que no sabía decir, que incluso yo estaba hablando con ella y ella me dice que no se acuerda cuando yo fui a verla en intensivo. mm, Oye, ella no recuerda ese momento y ella habló conmigo muy bien. O sea, lo que te quiero decir que en ese momento tú no sabes de ti, ahí no, tú no dependes de ayuno, de oración, no, tú dependes del favor y la misericordia de Dios, porque no es por amén. lo que tú haces, no es por lo que tú, no es Amén. por tus obras. Tú ves. Amén. Fíjate, yo recuerdo, y Néstor se acuerda de ese tiempo, cuando se convocaban ayunos, tan a nosotros en nuestra etapa de juventud, nos reuníamos a partir de las 5 de la mañana y terminábamos después de las 12 del mediodía. ¿Tú recuerdas eso, Néstor? Claro, claro. En el día de hoy, con nuestras condiciones físicas, no podemos soportar un ayuno en la misma condición. O sea, ya nosotros no estamos en la etapa no estamos en la condición de salud, porque cada uno de nosotros tenemos nuestros achaques. Ya no tenemos 20 ni 30 años. Ya después que uno pasa de los 15, la cosa cambia. ¿Me entiendes? Y nosotros, por ejemplo, yo actualmente, yo hacía ayuno hasta el día entero, pero en la actualidad, no, yo no puedo ayunar porque yo tengo una situación que si yo duro más de 4 horas después que despierto sin probar alimento,
tiendo a que me den unos calores y unos sudores, y esos son bajones de azúcar. Sí. Es que ya la condición de física no son la misma. Ujú. Y por esto un ayuno puede uno hacerlo por 1 hora. No, y tú no estás pecando por el hecho de que no lo hagas, ¿verdad? No estás pecando, Correcto. porque hay personas que se sienten mal por un asunto de conciencia y dicen, ay, el Señor, le estoy fallando al Señor porque mira, no he podido ayunar esta semana. Mm, Yo quiero mencionar un, un pasaje que creo que hicimos mención la semana pasada de ese texto del fariseo y el publicano en Lucas 18:12, mm. donde el fariseo dice, Señor, te doy gracias que no soy como estos hombres, ladrones, eh, y menciona una serie de pecados, ¿verdad? Ladrones, eh, dice ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano, y era como una manera de él mostrar su propia justicia, eh, Religiosidad. su religiosidad, correcto. Y entonces el publicano, miren la actitud, por eso hablamos ahí de la actitud con la que vamos ante Dios, porque si es por ayuno, bueno, los fariseos ayunaban y Ujú, mucho, 2 veces a la semana, martes y jueves. y ujú. mucho, pero no era recibido, no era agradable delante de Dios. ¿Por qué? Porque en primer lugar lo hacían con hipocresía, lo hacían eh, para, para llamar la atención, para tocar trompeta. Y hoy sí es fácil tocar trompeta, porque usted tiene un celular ahí y usted entra a Facebook Y lo publica. en un Facebook Live. Señores, Estoy en, estoy en Victoria. estoy en ayuno. Tengo 20 días de ayuno. O sea, ya está tocando trompeta. Si querías tus 5 minutos de fama, ya lo tienes. Eso es así. Mira, a mí me llama la atención bastante esto por una razón muy obvia. Generalmente muchas personas desconectan el ayuno del tiempo de oración y ambas cosas deben ir muy de la mano. Es como la persona que se va a bañar y tiene que usar agua, porque si no usa agua no se está bañando. El ayuno tiene esa intención de que nuestros corazones vayan en humildad delante de Dios y presentando las cosas realmente como la deseamos. Me encanta ese texto de 1 Timoteo 2 en el contexto de lo que es el tiempo público de oración en una iglesia, que eso es lo que plantea la carta de 1 Timoteo, el capítulo 2, donde dice que los hombres estén presentes en los cultos de oración y dicen levantando manos santas sin ira de contienda y menciona varias cosas, donde debe haber acciones de gracias, debe haber rogativas y donde debe haber peticiones. Y pregunto, esas 3 cosas son 3 maneras de presentar urgencia en nuestras oraciones. Acciones de gracias, peticiones y rogativas, donde lo que se ve en ese texto es que Dios demanda la integración del corazón, no es otra cosa, Mira, de un corazón. aquí me hace una pregunta el hermano Francis Vargas, director de Radio Eternidad. Dice, ¿debe el ayuno ser abstinencia total de ingerir algo o se puede hacer tomando agua al menos? Además, hay personas que por asunto de salud, por ejemplo, diabético, para ayunar deben hacerlo con orientación y prudencia o por breve espacio de tiempo. Hay personas que estando enfermas se ponen a ayunar y no toman sus medicamentos y eso es imprudente. Pero muchas veces los líderes no orientan bien a la congregación sobre estas cosas.
Escuchaba una vez de un pastor que a sus miembros los puso a ayunar. ¿Y sabe lo que hizo? Le cerró la iglesia con candado y se llevó la llave para que Ay, ellos bendito. ayunen. Sí, porque como que es algo obligado, como algo impuesto. Entonces hay líderes, no, que la iglesia tiene que ayunar. Y le imponen eso sin entendimiento. Entonces tú eres responsable porque hay hermanos de mente débil, hay hermanos que no tienen la madurez suficiente y se dejan llevar de todo lo que diga el líder, porque entienden que es Dios que está hablando. Entonces hay que entender, hermanos, que tenemos que ser prudentes porque hay hermanos que sí tienen su condición física, de salud, y de alguna manera el líder es responsable porque tiene influencia en estas personas con sus comentarios, con lo que enseña, con lo que dice. Por eso yo le digo, esto es algo muy personal, voluntario delante del Señor, y en la Biblia no lo vemos como un mandato imperante, como Dios dice, orad sin cesar, dad gracias en Dios en todo. No encontramos un texto que diga ayunad Sin cesar, sin sin cesar. cesar. ¿Tú entiendes? No. Entonces hay que tomar eso en cuenta. Adelante. Hay, ahora hay algo importante que tenemos que aclarar. Cuando el Señor habla acerca del fariseo y el publicano, lo que estaba haciendo el fariseo no era malo. No era malo porque no era malo orar, no era malo ayunar, no es malo diezmar, no es malo hacer lo que él hacía. Y nos recuerda la palabra del Señor Jesucristo que cuando dijo, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan como ellos hacen. Eh, no pretendemos decir que si usted ayuna está mal. El problema es que el corazón de nosotros debe estar en esa consistencia con lo que hacemos. Voy a ayunar, no porque me están obligando a hacerlo, no, voy a ayunar porque yo necesito estar delante de la presencia del Señor. Mm. Voy a ayunar hoy por esto, por aquello, por lo otro. Y además de esto, tenemos que recordar que ahora hay lo que se llama ayuno medicinales. Intermitente. Ajá. Ay, Señor. No, leí hace poco donde había un doctor que decía que debíamos practicar aquellos que tienen diabetes 2 o que prediabético, que deben practicar el ayuno intermitente porque eso le va a ayudar. Yo que estoy ya casi en esa condición, digo yo, alguna vez ya la edad no permite que las glucosas sean asimiladas como antes. Yo dije, bueno, parece que tiene y puede tener razón. Y es verdad. Los ayunos medicinales son también importantes. Y con cierta cosita, vamos a decirle así, lo traté de hacer también. Y sí me dio resultado. Dije yo, bueno, sí, eso está bien. Se mantienen los niveles de de la ¿En qué, glucosa. en qué te dio resultado? Da los datos. Oh, sí, me mantuvo el nivel de la glucosa bien, bien estable, bien estable. Y porque hay algunas veces que nosotros necesitamos que nuestros organismos descansen de Claro. su trabajo. Pero esto no tiene nada que ver con nuestro ayuno en el término espiritual, porque el ayuno tiene que ver, como hemos dicho hasta ahora, con el tiempo de estar con Dios. Y Sí. como para responder las preguntas de hermano Francis, o lo que él decía, mejor dicho, abundar un poco, el hecho no es que yo tome agua o que no tome alimento o que tome alimento. El hecho es nuestra actitud delante de Dios.
¿Cuál es mi actitud? Aquí me Si están, un poquito de agua me va a quitar mi comunión con el Señor. No, lo más probable es que no. Voy a hacerlo porque necesito esto. Entonces, lo más importante no es el dejar de hacer esto, aquello, lo otro, sino estar en la comunión con nuestro Señor. ¿Sabe que lo primero que se gasta en un ayuno es precisamente la falta de líquidos en el cuerpo? sí, Y es por eso que el consumo de agua, según ayuno, para cierta persona, precisamente porque su estado de salud no es el más óptimo. Ujú. Un poco de agua es vital para poder sostenerse. sí. Y en sí, bueno, la palabra ayuno significa abstinencia, ¿verdad? Abstinencia en este caso de alimentos con un fin espiritual. Eh, Hay una pregunta que han hecho varios hermanos que concuerdan la misma pregunta. Aquí me preguntan que si una persona puede ayunar estando trabajando, si puede estar ayunando en su trabajo o tiene que ese día de ayuno pedir un permiso en su trabajo Ay, bendito. y para irse entonces a una congregación o a un templo o, o un edificio, como algunos le llaman, para ir a orar. Eh, Imagínate un pelotero en un partido jugando y en ayuno, No, muchacho. o uno que trabaje Construcción. construcción en ayuno. ¿Qué ustedes opinan con relación a eso? Eso iba a decir yo. Muchas veces, depende del tipo de trabajo que tú tengas, es posible que tú pudieras hacer ayuno en tu trabajo porque tú estás en un escritorio recibiendo llamadas y haciendo llamadas y probablemente tú tengas mucho tiempo libre y tú puedas tener ese tiempo para estar en comunión con el Señor, porque lo importante es poder estar en comunión con el Señor y tú puedes hacerlo. A pesar que para mí lo mejor es tomar tiempo de cuando estamos libres, de cuando estamos sin trabajo para estar en la presencia del Señor. Por ejemplo, si una persona no trabaja sábado y tiene necesidad de tomar decisiones domingo, lunes, ¿por qué no toma? En lugar de irte ese día para hacer algo, para ir a divertirte o algo por el estilo, tú tomas ese tiempo, te retraes y lo pones todo en la mano del Señor. Mm. Y sería lo mejor. Sí, Mira, y según el principio que yo veo aquí en este texto de Mateo 6, de entra a tu aposento, etcétera, que menciona tanto en la oración como en el ayuno, yo lo que veo es este principio. Si Cristo estableció esto de que aparte el tiempo, tu Padre que ve en secreto, escucha tu oración, tú tienes tu trato con Dios en ese momento. Lo conveniente es esto. No pidas, no pidas un día de tu trabajo, porque es tu trabajo, para irte a orar. Aparte el tiempo que tú sabes que tiene libre para dedicarlo a orar. Recuerdo que a mí me enseñaron, siendo yo muchacho, y eso lo aprendí yo en el contexto de la iglesia. Yo tenía una lista, una libreta con peticiones, y lo que hacía era que en el momento libre, ya sea precisamente lo que menciona Néstor, un día sábado que no tenía trabajo, o podía ser un día de la semana que aún habiendo pasado el día, porque generalmente pensamos en el ayuno y pensamos desde la mañana hasta la noche, pero no necesariamente debemos pensar que un ayuno debe ser en la mañana por lo que hemos dicho. Hay ujú, situaciones de salud en la persona que no lo permiten. Y una persona, el mismo Francis en el detalle que daba, una persona necesita incluso consumir un poco de líquido por causa de su situación de salud.
De hecho, hay un principio en cuanto a Timoteo. Timoteo tenía problemas de salud y Pablo le dice que a causa de sus constantes enfermedades, él debía consumir líquidos Ujú, para poder tratar con ese problema que tenía. Imagínese usted Timoteo fajado haciendo un ayuno con Pablo. sí. ¿Qué se iba a decir de Timoteo? Se murió. Se fue en un ayuno. Mira, aquí me llega una pregunta y un comentario. Dice el hermano Lenín que en su caso, como él es chef, trabaja en un restaurante, Vive en tentación ese se hombre le, cocinando en ayuno. se le hace difícil ayunar en el trabajo. Imagínate un chef, tiene que estar probando de los platos. Y la otra pregunta que me llega es que había una hermana que hacía su ayuno, pero antes de empezar se bebía una taza de café y dos panes. Se comía dos panes y arrancaba con su ayuno. O sea, ustedes mencionaban, ¿verdad?, que nosotros en este sentido no debemos tener una actitud farisaica, no debemos, que Dios lo que mira es realmente, no es tu estómago que esté vacío, sino tu corazón quebrantado. Eso es lo que el Amén. Señor realmente mira, Amén. tu corazón quebrantado, porque incluso el Señor manda a lavarse la cara, lávate el rostro, no le demuestre a los hombres que tú estás en ayuno, en- Amén. sino a Dios. O sea, hacerlo de forma privada, en secreto, no tocar bocina. Y otra pregunta que nos llega también, me gustaría que ustedes comenten sobre esto. Ustedes saben que hay personas que se han hecho en este tiempo muy adictos a las redes sociales. Adictos. Entonces alguien pregunta que si podemos hacer ayuno de redes sociales. Ay, bendito. Está buena esa pregunta, ¿eh? La Vamos a... pregunta está buena. Yo creo que más bien en vez de llamarlo es un ayuno, sería más bien quitarte en medio lo que es de tropiezo. Claro, una abstinencia, Correcto. una abstinencia. Pero en el caso bíblico, cuando habla del ayuno, se está refiriendo a abstinencia de alimentos Con un, con un con un, propósito. con un fin determinado, correcto. Sí, el punto está que a veces tú le preguntas ahí, ¿por qué tú estás ayunando? No sé. O sea, tiene que tener un propósito. Porque en el ejemplo de Ana, cuando estuvo afligida, dice que ella no comía. Ella no comía, pero Pero ella, por estar en el templo. ajá, ella estaba ayunando, pero era porque su alma estaba abatida, ella estaba Ujú. deprimida, En aflicción. ella estaba en aflicción. Cuando usted tiene una situación de aflicción en su casa, en su hijo, o con su matrimonio, usted hace, hasta la comida no le pasa por la garganta. Aunque quiera comer, en ese Mm. momento no pasa alimento ¿Te acuerdas el caso del rey David? por su hijo. Cuando se le anuncia sobre la muerte del hijo, se vistió de cilicio, como hicieron los ninivitas, y estuvo en aflicción, porque le habían dicho, el hijo que tú vas a tener se va a morir. Y él lo que tuvo fue intercediendo, llevó a su alma en 9:11 ante Dios, Señor, por mi pecado, ten misericordia. Pero ya había la determinación de que ese hijo iba a morir. Sí. Y inmediatamente vino lo que Dios La había respuesta de Dios. determinado. Ujú, Sí, la respuesta de Dios fue esa, ujú. la muerte del niño. Inmediatamente dice que David se bañó, se quitó el luto, o sea, el cilicio, la ropa negra que usaba, y él decía, y después dice el texto que él
lo estaba haciendo mientras el niño vivía por si Dios tenía misericordia de él. Había una razón específica y me imagino que él en el palacio, porque la gente se dio cuenta, apartó el tiempo para irse delante de Dios, pidiendo perdón por su maldad y al mismo tiempo pidiendo misericordia por el niño, que al fin de cuentas fue la respuesta de Dios la que tuvo la que tuvo la determinación. Sí. Aquí me llega una pregunta desde Venezuela, un oyente. Dice que después de un día de ayuno, ¿con qué debemos comer? O sea, ¿con qué cerrar el ayuno? Porque hemos visto casos, creo que eso tiene un nombre médico, pero ahora no recuerdo el nombre, eh, de personas que pasan un día completo sin comer nada, entonces al final se dan, se la desquitan toda. Y y hasta qué punto eso puede ser también peligroso. Yo voy a dar una recomendación. Voy a dar una recomendación en base a algo que viví en el pasado mes de mayo. En mayo pasado, yo viajé con mi esposa para, para New Jersey, de ahí nos movimos a Boston, porque había nacido un nieto y quería conocerlo. Ese día fue difícil el vuelo que fuimos a tomar, porque hubo mucha lluvia y hubo un retraso tremendo. Como cerraron los negocios que vendían comida en el aeropuerto, yo tuve más de 5 horas sin probar alimentos. Y cuando el avión iba aterrizando allá, cuando estábamos llegando a New Jersey, me dio un severo bajón de azúcar. Es decir, prácticamente tuve un tiempo de ayunas. Gracias a Dios que Dios le dio sabiduría a mi esposa. Ella lo que hizo fue que a la azafata le pidió que me diera un vaso con jugo de China. De naranja. De naranja, correcto. Gracias, mi hermano. Qué sucede con el jugo de naranja? El jugo de naranja es uno de los líquidos que más estabiliza los bajones de azúcar de manera rápida. Que la Cuando usted, sube. sí, la sube. Por eso cuando nosotros los dominicanos que tenemos un jugo, el morir soñando, que cuando el morir soñando se prepara, que es un jugo de naranja con leche, da unos sueños extraordinarios. Uno piensa que otra cosa y es un subión de azúcar que da ahí, da un sueño extraordinario. Ahí se pone usted a soñar la escalera que vio Jacob. Y Ángeles por, suben y ángeles y bajan. por, y por eso la recomendación es que cuando usted haga un ayuno prolongado, lo que pueden hacerlo, prepare un jugo de naranja. Sí, Bien, y tómese lo que eso estabiliza su nivel de azúcar. Y después que se tome ese juguito, coma sólido. sí, correcto. Con O una sobriedad, sopa, una un té. sopa, algo suave, porque recuerden que el estómago ha estado vacío, ¿verdad? Hay muchos gases, entonces usted inmediatamente terminando un ayuno con un moro de guandule o un moro de habichuela negra Ay, y mucha bendito. carne, entonces imagínese, eso también puede hacerle daño. O sea, cerrar un ayuno, si usted tiene ya un tiempo bien prolongado sin comer, entonces con algo líquido. Aquí me llega una pregunta. Nuestro hermano Ricky, teníamos un tiempecito que no sabíamos de él, pero qué bueno que está ahí en nuestra sintonía. El hermano Ricky está preguntando que cómo él comienza y cómo cierra el ayuno, cómo él se lo presenta a Dios, de qué manera. Es una pregunta que hace el hermano Ricky. Y eh, aquí hay otra hermana también que pone su pregunta con relación al ayuno. Eh, Sí, yo pienso que ya esa parte la respondimos, que fue si se puede ayunar en el trabajo. Aquí hay un hermano que tiene una pregunta, déjeme ver si puedo tomar esta llamadita.
Adelante, hermano. Buenos días, mi hermano. Y bueno, mi hermano, yo le voy a decir la verdad. Lo importante es el ayuno, de la comida ya es, porque imagínense, yo que no puedo durar 2 horas sin comer, yo me jondé un picapollo de una vez de 4 piezas. Oye, que él cierra el ayuno con un picapollo. ¿Qué ustedes creen? Expliquémosle a la audiencia lo que un pica-pollo. Ay, Señor. No, no, no. Ya como dijimos, mi hermano Carlos, tiene que ser algo ligero. Dice la hermana Tamara Mercedes con un té de manzanilla poco a poco y comenzar a tomar líquidos poco a poco, De manera gradual, correcto. de manera gradual. Sí. A Ricky, que hizo la pregunta, Ricky ¿sigue en Argentina o está fuera de Argentina? No Él recuerdo. está en Uruguay. En Uruguay. Dios te bendiga, Ricky. Estamos orando por ti. Sabe que te amamos. Un ayuno se inicia con oración y el ayuno se termina orando. Porque el propósito del ayuno es ese: orar, nutrir nuestras almas con la palabra de Dios, llevar a Dios nuestras necesidades y acercarse a Dios. Ese es el propósito del ayuno. Orando al inicio, orando al final. Orar sin cesar, como dice el texto. Amén. Bueno, el tema está bueno, pero el tiempo se nos ha ido. Vamos a orar y dar gracias al Señor por este tema. Aquí nos envía el hermano Franklin Paulino, dice que tiene un amigo que es médico, nutricionista, dice que él es cristiano y que le gustaría que también dé su opinión, ya una opinión médica sería interesante en este sentido. Nosotros tratamos el tema desde el punto de vista bíblico, no ya desde el punto de vista de la médico, de la medicina. Sabemos que esto también tiene que ver mucho con cada persona, porque no todos los cuerpos son iguales, no todos somos iguales. Quizás, como decía el pastor Freddy, la resistencia que él tenía cuando estaba jovencito para pasar muchas horas sin comer, ya no es la misma que tiene ahora. Entonces, de igual manera, usted quizás tiene la capacidad de durar hasta 2 y 3 días, pero hay otro hermano que no puede. Entonces, no menospreciemos, no tampoco pensemos que por el hecho de que yo ayuno de forma prolongado, voy a tener más gracia, voy a tener más poder, más unción que el hermano que no lo hace. Porque hay gente que piensa en eso, ¿verdad? Me voy a meter con el Señor porque Dios me va a usar y me va a dar más poder. Ay, bendito. Sí, entonces debemos entender, hermanos, que la gracia de Dios, ese don inmerecido, es lo que nos sostiene. Amén. Amén. Oremos, hermanos. Y vamos a orar ahí por Ricky, dice, él está pidiendo oración por él. Bendito Amén. Dios. Adelante, Pastor Freddy, ore. Padre, nosotros damos gracias porque tú a través de tu palabra nos da instrucciones precisas de cómo hacemos la cosa y lo que tú quieres que nosotros estemos haciendo. Particularmente nuestros corazones sean traídos delante de ti y no ser, como tu palabra indica, de aquellos hombres en el pasado quienes traían palabrerías delante de ti y su corazón estaba lejos de ti. Ayúdanos para poder aprender sobre estas cosas y poder ayunar en la forma que tú quieres que lo hagamos, una forma correcta, porque entendemos que sí, tenemos necesidades, tenemos peticiones, aún acciones de gracias que son de urgencia presentarlas delante de ti, porque tú eres nuestro Padre que nos ha diseñado y nos ha creado para tu gloria. Ponemos en tus manos a cada oyente para que tú tengas misericordias y todas las peticiones que sean traídas delante de ti, tú las respondas según tu voluntad. Y muy particularmente ponemos en tus manos a Ricky para que tú le ayudes, para que le protejas. Mira sus necesidades y situaciones difíciles que tiene. Contesta cada una de sus peticiones.
Responde según tu propósito. Haz de Ricky un hombre en quien la gloria tuya se dé a conocer públicamente cuando tú restaures la vida de este hombre y tú lo bendigas. Y gracias por este momento. Gracias por Jonathan, gracias por Néstor. Gracias, Señor, por Hernán y gracias por cada oyente. En nombre de Jesús. Amén. 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 Señores, gracias por su sintonía. Dios les bendiga. Si el Señor lo concede, pues estaremos con ustedes mañana a esta misma hora aquí en Levántate Temprano. Que la paz de Dios sea con ustedes ahora y siempre. Amén.